falsos profetas y falsos maestros. En estos tiempos y a causa de la gran cantidad de gentes que buscan la verdad en medio de tantas mentiras, es importante poder comprender el plan de Dios, y tener las armas para reconocer a líderes falsos que no presentan el Evangelio de una manera transparente, y arrastran a muchos a sus doctrinas, por causa de la ignorancia de las Escrituras. Le invito a seguir este estudio, analizar cada texto bíblico y pedir a Dios por medio de su Espíritu Santo el discernimiento y la confirmación de su palabra. Análisis bíblico. El arte de servir. Primera de Juan 4, 1, 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido. Porque el que en vosotros está, es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, firmes en la fe y en la palabra. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Vemos en internet y redes sociales, cantidades de doctrinas y falsos maestros que siembran confusión en los creyentes y no creyentes, alimentando el rechazo al Evangelio de Cristo. Profecías falsas que se usan para burla una vez estas no se cumplen, comparación errónea de sucesos climatológicos, astrológicos o políticos, que las atribuyen a fechas y horas proféticas, donde se anuncia una destrucción a la Tierra, lunas de sangre, asteroides, terremotos y otros fenómenos, dejando un amargo sabor de boca a los que los escuchan y creen y alejando a multitudes de la verdad y el plan perfecto de Dios. Un día todo esto sí llegará según lo estableció el Señor en su palabra. Lo que esté fuera de esto, o quite autoridad a la revelación del Espíritu Santo por medio de la escritura bíblica, evidentemente es falso y proveniente de espíritus engañadores, que manipulan a estos falsos maestros y apóstoles, para alimentar la apostasía de los últimos tiempos. Quizás no sea del todo la intención que ellos persiguieron al principio, pero se dejaron contaminar por la avaricia y los placeres de este mundo, cambiando la gloria de Dios por glorias pasajeras. Pero tú que oyes, huye por tu vida si el Espíritu te alerta. Las páginas del Nuevo Testamento contienen un gran número de advertencias en cuanto a los falsos maestros que sin duda vendrían a tratar de destruir la Iglesia de Cristo. Comenzando con Jesús y continuando con los apóstoles como Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, encontramos fuertes advertencias para que la iglesia esté con sus ojos abiertos y para que sus líderes estén velando en todo tiempo el rebaño y defenderlo de aquellos lobos rapaces que vendrían a destruir la obra. Los falsos maestros nunca han faltado. Desde el principio de la historia bíblica se han hecho presentes y han tratado de destruir la labor de la iglesia. Hoy más que nunca, se cumplen al pie de la letra las palabras de Cristo. Estando en el monte de los olivos, Jesús habló a sus discípulos y les dijo, Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo triste de esto no es el hecho de que se levanten los falsos profetas, sino que muchos sean engañados por ellos. La razón por la que muchos son engañados es porque para poder detectar el falso profeta o maestro hay que estar firmemente parado sobre la palabra de Dios. Se debe tener visión espiritual y el entendimiento iluminado por el Espíritu Santo. Los falsos maestros han sido y siguen siendo engañados por otros falsos maestros y el mismo Satanás, y de esta misma manera van en un ciclo de mal en peor, engañando a otros a su paso. 2 Timoteo 3, 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
El farsante, maestro, profeta, apóstol, ministro, etc., nunca viene de manera reconocible con un título en su frente anunciando quién es en realidad. Los falsos maestros son gente que inspira confianza, que aparentan piedad y que como han sido engañados, hasta llegan a creer ellos mismos todo lo que dicen. Mateo 7:14 Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos, o higos de los abrojos. Los falsos maestros entran encubiertamente a la obra disfrazados como apóstoles de Cristo, de la misma manera que el mismo Satanás, a quien ellos ministran, se viste como ángel de luz. 2 Corintios 11:13-15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que, no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Pedro 2. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros, juntamente se recrean en sus errores. La falsa doctrina es un cáncer que va comiendo como la gangrena hasta que destruye la fe del que ha sido atacado. Por esto es necesario reconocer quiénes son estas personas, cuál es su falsa doctrina y exponerlos para que sean avergonzados y todos sepan la verdad. 2 Timoteo 2:17 Y su palabra carcomerá como gangrena. De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hoy estos falsos maestros se llaman a sí mismos cristianos y hasta se mueven dentro de nosotros como bien lo dice la Biblia. Estos son los más peligrosos porque están dentro. Los falsos maestros aumentarán. Cuando Pablo se despidió de la iglesia de Efeso, llamó a los ancianos de la iglesia, los reunió y les habló en su discurso de despedida respecto al cuidado que debían tener por la obra de Dios. Pablo advirtió a estos líderes que después de su partida vendrían lobos a engañar y esparcir las ovejas. Hechos 20:29. Porque yo sé después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. El apóstol Pedro también escribe acerca de los falsos profetas que vendrían y se introducirían encubiertamente. 2 Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Ya para el tiempo que Judas escribió, ya habían entrado falsos maestros a las filas de creyentes. Judas 1. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Características de los falsos maestros. Jesucristo dijo que los verdaderos seguidores serían conocidos por sus frutos. Un falso maestro podrá aparentar tener fruto de cristiano, pero tarde o temprano se dejará saber lo que verdaderamente es. No puede una fuente dar agua dulce y salada a la misma vez. Las verdaderas fuentes de Dios siempre darán un fruto espiritual. Los falsos maestros aparentan dar buenos frutos, pero no pueden esconder los verdaderos frutos de pecado y engaño. Solo cuando se escudriña la Biblia se pueden detectar los verdaderos farsantes. A continuación presentaremos 7 características que distinguen a los falsos maestros. Estos vienen en distintos colores, puede que alguno de ellos tenga todas las características que mencionamos, pero es más probable que tenga solo algunas de ellas. De todas maneras, eso no significa que no sea falso maestro. Apariencia de gran espiritualidad y sabiduría divina. Esta característica encabeza esta lista porque creo que es una de las más sutiles utilizadas por estos perversos engañadores. Los creyentes inmaduros siempre son impactados con la espiritualidad de estos líderes y les llama mucho la atención que ellos aparentan tener una relación con Dios que nadie más puede tener. 2 Timoteo 3:1-2.
5. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos malhechores hablan de experiencias especiales con Dios, de conocimiento acerca de cosas profundas e incomprensibles y de nuevas revelaciones dadas a ellos. Muchos ostentan de una supuesta forma de interpretar la Biblia de una manera mejor y de esta manera atraen a los que se convierten en su presa. Profesan ser fuentes de gran sabiduría y conocimiento, sin embargo mire lo que dice la Biblia, es sabiduría diabólica. Santiago 3, 13, 16. Quien es sabio y avisado entre vosotros, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La única y verdadera meta de estos farsantes es la de su vanagloria. Estos desean ser reconocidos y tener grupo de seguidores detrás de sí, por lo cual son llamados amadores de sí mismos. Estos también se mueven en falsos milagros y falsas señales, engañando a sus seguidores. Estos son los que un día estarán frente a Jesucristo y será como el mismo Jesús dijo. Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Mientras siga pasando el tiempo y la venida del Señor se haga más cerca, los falsos maestros aumentarán y muchos se apartarán de la fe siguiendo estas doctrinas de demonios. Eso es el cumplimiento de las profecías bíblicas y no debemos ser tomados por sorpresa. Falta de temor y sumisión a la palabra. La forma más directa para descubrir un falso maestro es su reacción al ser enfrentado a la palabra de Dios. El falso maestro no respeta lo que la Biblia dice y la tuerce para poder acomodarla a su doctrina. Estos acostumbran tomar versos fuera de su contexto bíblico para establecer sus tradiciones de hombres. No están dispuestos a escudriñar la Escritura porque para ellos su opinión es más importante que la Biblia. Primera de Timoteo 4, 2, 4. Empero el Espíritu dice manifiestamente, que en los venideros tiempos alguno apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Las doctrinas de estos hombres no provienen de la palabra, sino de sus mentes entenebrecidas y ensuciadas por el pecado. Estos malvados utilizan la Biblia a su antojo, algunos escogen solo ciertos libros de acuerdo a sus deseos y deciden ellos mismos, qué es lo que es, y lo que no es palabra de Dios. Otros de igual manera añaden libros y ponen más valor a los comentarios de hombres impíos que a la palabra de Dios. Estos no tienen un corazón dispuesto a recibir la palabra, suelen decir ahí dice eso pero mi iglesia enseña esto o fulano dice esto otro, o el doctor sabe mucho lo interpreta así, también dicen esa es tu interpretación o ya eso no aplica a nosotros. El farsante no busca en oración entender las dificultades bíblicas, prefiere torcer la Biblia para que se ajuste a su mente y su tradición de humana y diabólica. Segunda de Pedro 3, 14, 16. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pedro también dice que la profecía bíblica no es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En la Biblia no hay versos en un vacío.
Un versículo de la palabra no puede ser utilizado para hacer a otro verso nulo y sin valor o para contradecir una enseñanza clara de la Escritura. Cuando se hace esto, se le falta el respeto a la palabra de Dios. Un buen maestro armoniza todos los versos de la palabra sobre un tema bíblico para llegar a una conclusión doctrinal sana y verdadera. Cuando la Biblia dice algo, el verdadero hombre de Dios no lucha con ella, simplemente lo acepta, se rinde ante la palabra. En varias ocasiones he tenido que rendirme ante la Biblia y desechar las enseñanzas erróneas que enseñan los hombres, pero que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Falta de temor a Dios y las potestades superiores. Los falsos maestros son muy rápidos para decir el Señor me dijo, Dios me reveló. Estos demonios vestidos de cristianos toman el nombre de Dios en vano y hasta dicen recibir revelación directa de Dios mismo. Aunque sus profecías no se cumplan ni estén de acuerdo con la palabra de Dios, estos no cambian su rumbo y su comportamiento y continúan hablando de esta manera porque tienen su conciencia cauterizada. Dios siempre ha establecido claramente que el hombre que habla en nombre de Dios y lo que él tal habla no se cumple es un mentiroso y un farsante. De acuerdo a la ley de Moisés tal hombre debía morir al instante. Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablaré en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Que muchos muertos hubiera hoy en día si esta ley todavía estuviera vigente. Además estos tampoco sienten temor al hablar en contra de las potestades superiores, se hacen a sí mismo todopoderosos. Crea la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos habla en la palabra de Dios de la siguiente manera en cuanto a la necesidad de crecer en el conocimiento. Efesios 2:14-15. Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. El apóstol Juan nos dice, probad los espíritus. Dios quiere que sus verdaderos no sean engañados, sino que se mantengan firmes en la fe y la doctrina. 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente, y esforzaos. Filipenses 1. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Colosenses 1. En el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos, y sin mancha, e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Del cual yo Pablo soy hecho ministro. Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. 1 Pedro 5. Sed templados, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Querido lector, esperamos que estas palabras le ayuden para afirmar más su fe en Cristo y en la sana doctrina. Para que aparte su oído de las vanas palabras de los falsos profetas y los falsos maestros y para que los pueda identificarlos cuando vengan a usted con mensajes antibíblicos y mentirosos. Amén.